Bienvenido mi gente, bienvenidos a nuestro podcast Hablemos. Dios sea quien le esté bendiciendo en este momento. No porque esté escuchando este episodio, no es porque esté escuchándonos a nosotros. Dios te bendiga con toda bendición de lo alto. Esa bendición que no corroe, como es el amor de Dios. La paz, la mansedumbre, la tranquilidad y el dominio propio. ¿Cómo estás, mi hermano Raibel? Todo bien de este lado. Una vez más en nuestra entrega de Hablemos Podcast. Bendecido por la oportunidad que Dios nos da de poder compartir su palabra. Y nada, vamos allá. That's right. Así es. Tú sabes, mi hermano, analizando un poco en cuanto a nuestro comportamiento, no me voy a excluir de esto, porque esto es algo como el agua que cae del cielo. No es porque podemos decir de que no nos ha pasado ni que nos hemos mojado nunca de esa agua que cae del cielo, y así mismo son cosas que suceden en el día a día de nuestro vivir aquí en la tierra, que lamentablemente pasamos por esa experiencia, y me gustaría hablar de eso en este día. Y me gustaría hacerte esta pregunta, mi hermano: ¿qué es lo que en realidad Dios aborrece? ¿Tú me puedes decir algo con relación a esto? Cosas que Dios aborrece. Sí. Bueno, antes de todo, es bueno ver a la luz de la palabra qué cosas dice Dios que aborrece. Y para ello entonces vamos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presunciosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno. Esas son las cosas que el Señor aborrece. Están claras aquí en su palabra. Podemos irla analizando una por una. Sí. Así sería lo mejor, para que todos estemos claros de qué es lo que Dios en realidad aborrece. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad la cual expresa o simplemente da a notar que Dios aborrece a unos cuantos y a otros no. Es decir, según tu favor a la sociedad, hay unos que dicen que en realidad eso Dios según tus méritos y según tus ayudas, Dios no aborrece a esa cierta persona. Pero vamos a verlo conforme a la palabra. Sí, claro que sí. Porque no podemos tapar las cosas malas que hacemos con buenas obras. Exacto. Eso no procede. Entonces, si empezamos en el versículo 16, donde dice, en el 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. En este versículo estamos viendo los ojos altivos representan una persona llena de orgullo, una persona que se cree capaz, no se siente dependiente de nadie y entiende que no necesita a Dios. La persona que es orgullosa y es altiva de corazón menosprecia al otro y no lo valora, sino que lo echa a un lado, y Dios aborrece ese tipo de cosas. Y lo vemos en su palabra cuando dice que Él mira de lejos al altivo. O sea que lo que Dios le interesa que nosotros reflejemos es el carácter que reflejó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Fue un carácter de humildad, de mansedumbre, de templanza. También vemos aquí la lengua mentirosa. Bueno. ¿Qué tú me puedes decir de la lengua mentirosa, Eric? Oye. La lengua mentirosa. Ay, Dios mío. Lamentablemente tenemos que decirlo. Y la lengua mentirosa es algo que nadie quiere tener, un amigo mentiroso ni lengüetero, como se le conoce en la República. Aquellas personas que les gusta el chisme, el estar comentando y estar no solo comentando, porque eso es otra cosa que tenemos que aclarar. Tú puedes hablar, tú puedes comentar con relación a una persona, pero ahora cuando el chisme es para destruir la imagen de esa persona,
cuando estamos hablando o insultando a esa persona detrás, o cuando esa persona no está, ahí es donde empieza el chisme. Un pequeño ejemplo, vamos a darle, Ryder, ¿sí? Ok, adelante. Ejemplo, una persona acaba de llegar a una fiesta y dice, wow, pero mira, pero se ve bien ese joven, de verdad, mira, se ve como con un carácter de verdad representante, se ve como con un buen carácter, una manera positiva se ve. Pero ahora cuando se le dice, ¿y qué es lo que se cree? Este se cree la para del grupo, este se cree el único en el barrio. Ay, él llegó y él se cree el papi champú. Dímelo tú, Raibel, dímelo tú. Hay una gran diferencia ahí. Claro que sí, hay una gran diferencia. Y claro, podemos decir qué es lo que... ¿cómo fue la pregunta? La pregunta es las cosas que aborrece el Señor, y dentro de las cuales tú estás ahora mismo tratando, sí, sobre la lengua mentirosa. Sí, o sea, tú estás... Exacto. Ahí es ¿Se donde te fue la guagua? ¿Qué fue? Sí, me quedé en esos dos ejemplos, Pero vemos ese gran comportamiento de esa persona, los chismosos. Es decir, esa persona que le gusta destruir esa personalidad. Y vemos de que en realidad esto está desde el principio. ¿Qué es lo que Dios ha mandado a hacer al hombre? Es decir, obedecer. Sabemos que solo 2 mandamientos ha dejado Dios. Desde el Nuevo Testamento vemos que solo 2 mandamientos ha dejado. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es similar. Y dice, ama a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a hablar mal. Si tú amas a tu prójimo, tú no lo vas a destruir. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a hablar, no vas a hablar mal a su espalda. Pero mira, hay algo muy importante que podemos decir con relación a los chismosos. Vemos de que el carácter de una persona que le gusta chismear o hablar mal de una persona a su espalda es porque tiene un dolor. Es porque tiene una espina, sea causada por esa persona o por otra. Pero sabemos de que esto está mal. Y lo que está mal, claro, tenemos que corregirlo, claro. Aun cuando nos duela. Sí, claro, pero no podemos englobar la lengua mentirosa solamente al chisme, porque mentira es mentira. Sí. Mentira es tú también decir algo. Exacto. Algo tergiversado. Sí. Eso es mentira también. O sea, Dios aborrece la mentira. Dios no le gusta la mentira. Exacto. Entonces, siguiendo con el segundo versículo, en el versículo 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Perdón. Nos faltaron las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Quiénes son esos? Pero imagínate, todo aquel que atenta dañar a una persona, como lo dice la palabra, inocente, y se deleita en hacerle mal a alguien que no ha hecho pecado, no ha cometido nada malo, Dios lo aborrece. Y un ejemplo claro, sí, puede ser que una persona agreda a otra sin razón alguna. Que tú, por un enojo que tuviste en tu hogar, te aparezcas en el trabajo y agredas a una persona, okay, de una manera violenta, y sin esa persona tener ningún tipo de culpa de lo que te está pasando, o sea, es inocente frente a la situación que tú tienes. Okay. Entonces tú le estás haciendo daño, y Dios aborrece ese tipo de cosas. Claro, en su extremo, el matar a una persona que es inocente, que no ha hecho nada malo. Okay. Y de hecho eso lo vemos en el pueblo de Israel cuando ajustician, por así decirlo, a Jesús. Jesús no había hecho nada malo, solamente Jesús había guardado la ley a plenitud, cumplido la ley a plenitud. Sin embargo, el pueblo hizo algo que Dios aborrece, que fue derramar la sangre de un inocente, en este caso la sangre del cordero inmolado, que era Jesucristo, que en este caso obviamente eso tenía que pasar. Pero el hecho de que eso tenía que pasar no quita el hecho, valga la redundancia, de que sea algo que Dios aborrece. Se mataron a alguien inocente. Okay. ¿Entiendes? Ok, esas personas se ensuciaron de sangre sus manos.
por Sí, así decirlo. se ensuciaron la mano de sangre de un inocente. Aquel, en el caso típico nacional de lo que es la República Dominicana y los países de Suramérica y Centroamérica y Norteamérica también. Bueno, podríamos decir completamente en el mundo, porque no solo en Latinoamérica suceden estos casos, pero ok, esas personas que se ensucian las manos de sangre, es decir, aquellas personas que pelean a puño, o sea una alma blanca o como sea. Pero yo pensando aquí, analizando conforme a esto, y aquellos políticos que crean leyes que perjudican a la sociedad, ¿no se están ensuciando sus manos también? Pero que la perjudican, ¿en qué sentido? Porque estamos hablando ya de la parte de derramamiento de sangre inocente. Sí, pero no simplemente se trata de derramar sangre, sino que ponen en peligro, es decir, la sociedad. Es decir, con nuevas leyes, las cuales hacen que subyugar a un pueblo, como estamos viendo actualmente lo que se ve en ejemplo en Cuba, Venezuela y otros países también. Es decir, ya el pueblo se siente subyugado en una manera extrema que lamentablemente tiene que irse a la calle. Sí, claro. Ya ese sería el derramamiento de sangre inocente. Ese sería el resultado. Sí, el resultado de ese tipo de cosas que ellos han dictaminado. Y Dios también aborrece cuando ese hecho. Exacto. Pero, sí, dime. La cuarta cosa que Dios detesta es el corazón que maquina pensamientos perversos. O sea, planes inicuos. Ajá. Esa persona que piensan y se deleitan en hacerle el daño al otro. Mira, estamos claros de que todos los hombres, todos nosotros en algún momento hemos tenido malos pensamientos. Por ejemplo, en Mateo 15:19 habla el Señor Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, sí, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, falsos testimonios, etcétera, etcétera. O sea, una persona que tiene pensamientos inicuos es porque su corazón está dañado, es porque su corazón está afectado y necesita ser sanado. Sí. Entonces Dios aborrece a una persona cuyos pensamientos inicuos lo llevan a hacer acciones también que Dios aborrece. Ajá. Entonces en realidad nosotros necesitamos ser limpiados. Y Dios está en estos casos como ese médico divino tratando esa patología del mal que causó ese pecado original en nuestro corazón, esas enfermedades espirituales del ser humano. Y esos diferentes síntomas que hemos mencionado, y en este caso ese pensamiento inicuo. Dios está ahí para sanar ese corazón. Una persona que tenga ese tipo de tendencia o de pensamiento tiene que, como dice la palabra, llevar cautivo todos sus pensamientos a los pies del Señor, para que sea Dios quien transforme esa vida. Exacto. Ya esos pensamientos inicuos no dominen sus acciones. Exacto. Ni su diario vivir. Exacto, y podemos decir un gran ejemplo de eso, el salmista David, el cual todos sabemos, es decir, si no se saben esa historia pueden buscarla, la cual él atentó contra la vida de una persona para quedarse con una mujer. Y vemos de que, hizo todo esto, la consecuencia y todo, la pagó. No es que simplemente se quedó libre de todo esto, sino de que pagó por la consecuencia de lo que hizo. Ahora, nuestro propósito y nuestro enfoque debe de ser de arrepentirnos de aquellas cosas malas que hacemos, ¿verdad, Raiber? Así es. Sí, mira. ¿Tú sabes? Sí, sigue. No, continúa. No, tú tenías que seguir con las definiciones de... Sí, mira, otra cosa que tenemos son los pies presurosos para correr al mal. Sabemos que el corazón del hombre, como dice la palabra, va de continuo hacia el mal, y acabamos de decir también que todas esas cosas son el producto de nuestra naturaleza caída, de ese pecado original, de esa simiente
de Adán, esa simiente de pecado. Entonces Dios aborrece a las personas que van como con cierto gozo, como con cierto apuro a hacer las cosas malas, como que no la piensan dos veces. Es decir, Dios aborrece esas personas que se alegran de cuando un hermano cae. Exactamente. Lamentable. Y eso Dios los aborrece. Y Exacto. ¿Y tú crees que nosotros vemos todas esas cosas que hemos mencionado? ¿Tú crees que en la iglesia podemos encontrar este tipo de cosas? Lamentablemente hay que decirlo, se ven. Y lo digo de la manera siguiente. Está y sucede porque no vamos a ocultar de que en la iglesia hay personas las cuales no se dejan transformar hacia el carácter perfecto de Jesús. Es que no se dejan. Y lamentablemente la iglesia no es un imperio o una dictadura a la cual se le diga, usted se somete o se va de la iglesia. No, la iglesia no es así. Lamentablemente tenemos que dejar de que sea el Espíritu Santo que ministre la vida de esa persona, porque la iglesia no es un ejército. Tenemos que mostrar ese carácter perfecto con nuestros hermanos, en la paciencia, la benignidad, y dejar de que sea Dios transformando nuestros corazones. Raibel. Sí, claro, porque mira, en la iglesia no está llena de santos, ya eso lo hemos dicho anteriormente. Sí. La iglesia está llena de personas que necesitan ser transformadas, y por eso cada uno lucha con diferentes cosas. Por ejemplo, las dos que nos faltan, que es el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno. Mira, puede que yo tenga cierta inclinación a sembrar discordia entre hermanos, que yo sienta cierta inclinación a que si algo pasó y yo no sé con detalles qué fue lo que sucedió, quiera ser testigo simplemente para saber y para estar en el medio. Esas cosas nosotros tenemos que traerlas cautivas a los pies del Señor. Sí. En la iglesia lo vamos a encontrar, y con esto no quiero decir que tenemos que juzgarlo, tenemos que ajusticiarlo, porque Dios es quien se encarga y tiene la justicia en sus manos. Amén. Pero nosotros como hermanos en Cristo, si vemos a alguien que tiende a sembrar discordia entre los hermanos, entiendo que con amor podemos acercarnos y tratar de explicarle que las cosas no son así, que la Biblia dice que mientras esté de nuestra parte tenemos que estar en paz con Dios y con todos los hombres. O sea, hay que estar en paz mientras nosotros podamos. Entonces, si está en tus manos el traer paz, si está en tus manos el tú resolver un problema, como decimos aquí, no le eches leña al fuego, no le eches leña al fuego. Y sin embargo, lleva ese amor, ese carácter de Cristo que, como tú mencionaste ahorita, que es quien susana la situación, que es quien que hace que esa marea mengue, se calme. Como dice la palabra, que la blanda respuesta calma la ira. Así es. Entonces, nosotros y de hecho, también dice la palabra que nosotros tenemos como ese mensaje como de la reconciliación, esa palabra de la reconciliación que nosotros tenemos que llevar en el corazón. Si nosotros realmente estamos llenos de ese evangelio, estamos llenos de Jesús. Exacto. En el momento en que vamos discordia entre nuestros hermanos, tenemos que ir en pos de resolver, si está en nuestro poder hacerlo. Exacto. Porque otra cosa es, Raibel, de que hay muchos que no se quieren someter. Hay algunos que no quieren escuchar cuando se le quiere corregir. Hay algunos que no quieren obedecer cuando se le dice, hermano, está haciendo la cosa mal. Dice su hermano, tiene que amarlo, tiene que... No, ¿para qué él? Y ya ustedes saben el drama que se arma. Sí, y mira, yo para culminar quiero decir lo siguiente. Tratemos de entregar nuestro corazón al Señor, de por completo entregarle todas las áreas de nuestra vida a Dios, porque Él es quien tiene el control. El corazón es engañoso, y el resultado de un corazón que está corrompido son las cosas que hemos mencionado, son las cosas que aborrece el Señor. Doy gracias a Dios y denle gracias a Dios si de todas las que están ahí no cometen ninguna, pero aquel que comete una o dos,
No estamos aquí para juzgar, simplemente para decirte que ese tipo de cosas se pueden entregar por completo al Señor. Exacto. Y todas esas están en tu corazón. Entonces, entreguémosle el corazón a Dios para que sea Él quien realmente tome el control y las riendas de nuestra vida. Y esas cosas que aborrece el Señor, por medio de su poder y su autoridad, van a pasar a un segundo plano en nuestras vidas. Así y es. así vamos a poder vivir una vida conforme a la que Él demanda de nosotros. Y eso, que no te creas, si no cometes ninguna de estas, no te creas de que, ya estás excepto de esto, o que estás excluido, que te sientes bien. No, ten cuidado, tenla más presente aún. Y mira, y concluyo diciendo el Salmo 34:13, donde dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mi gente, bendiciones. Este ha sido un episodio más de Hablemos Podcast. Pueden escucharnos en las redes, en las diferentes plataformas de audio. Y este contenido, bueno, ya está en YouTube. Así que nada, pueden también verlo, escucharlo como deseen. Pueden seguir compartiendo nuestro mensaje. Y estamos aquí por si desean de que creemos otro tipo de tema. Así es, Raibel. Así es, chicos. Gracias por compartir y por estar con nosotros en este momento. Comparta nuestro contenido. Y nada, Dios le bendiga mucho y hasta una nueva entrega de Hablemos Podcast. Bye. Bye.